Erev Tov, bueno, bienvenidos. Eh, Cambiando los horarios, obviamente, vamos a comprender que no todo el mundo puede participar como se nos antoje a nosotros, es verdad, pero esta semana tuvimos algunos cambios de horarios y de días, más que nada por otros compromisos, y en función de ello es que hoy decidimos suplir la clase pasada del día lunes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro Sheur es de Ilui Nishmat, la señora Rachel Bat Israel, Becky Sabaj Bat Matilde, Marta Fritzson Bat María, que se cumple un mes de su partida física, ahora cuando entre Hanukkah, y la señora Sara Gitl Bat Hane, fallecida en Montevideo. Si ustedes tienen que recordar a algún ser querido, lo pueden decir también en silencio con su nombre Ben Javá o Bat Javá, en caso de que la persona no sea directamente Yehudi. Muy bien, gracias también al More Yosef por acompañarnos siempre y ayudarnos. Comenzamos ya nuestro segundo capítulo, donde empezamos a estudiar acerca de cuando se calmó la ira del rey. Y bueno, comentamos verdaderamente todo ese mercadeo de jóvenes, de niñas, que fueron llevadas al palacio del rey. De una u otra manera, eh, significa que todo lo que vamos a vivir en Parás, lejos de imaginarnos eventualmente que es todo un escenario idílico y de los sueños de la mil y una noche, etcétera. Todo lo que pasa en Persia y en el palacio imperial es una degeneración cada vez mayor, eventualmente, de la cual lamentablemente, como estudiábamos hace una semana, Esther obviamente también tiene que formar parte porque es secuestrada con tantas otras jóvenes para ser llevada a palacio. Muy bien, vamos a continuar entonces hoy con nuestro segundo capítulo a partir del versículo 5. Perdón, segundo capítulo a partir del versículo 5. Muy bien, entonces nos dice el texto de la Megilá, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Ish Yehudi allá de Shushan. Había un judío en Shushan, la capital, Havirá, llamado Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimei, hijo de Kish, Binyamin, de Binyamin. Es decir, Mordejai ben Yair, ben Shimei, aquí está repetido el hijo de Yair, perdón, vamos a evitar los errores. Hijo de Shimei, hijo de Kish, Binyamita, quiere decir que era Ish Yemini. Este Binyamita lo dice la Megilá utilizando el recurso de Ish Yemini. Y el hecho de decir Ish Yemini está diciéndonos que es de la tribu de Binyamin. Bien, entonces esta es la presentación que tenemos de Mordejai. Veamos que aquí hay toda una prosapia, ¿no? Mordejai ben Yair, ben Shimei, ben Kish, Ish Yemini. Muy bien, que había sido deportado ayer Hogla de Jerusalén, de Jerusalén, de los cautivos que habían sido llevados con Yehoníah, así lo pronunciamos en hebreo, rey de Yehudá, a quienes había llevado Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, rey de Babel. Partamos de la base que aquí estamos hablando de un fenómeno que es el momento en el cual se produce lo que se llama, y lo vamos a colocar aquí nada más para que ustedes lo tengan como recurso, el Galut Yehoyahim. El rey Yehoyahim pudo ser rey nada más que 3 meses.
Y después el emperador de Babilonia, eventualmente, lo llevó 3 meses nada más como rey y de allí lo deportó. Bueno, Mordejai pertenece a ese entonces. Esto pasó, para que todo el mundo sepa, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Antes, todavía el templo no ha sido destruido. Ciudad fue conquistada, Jerusalén ha sido atrapada por las fuerzas babilonias, el rey que estaba en Jerusalén era Jehoiakim, que era el hijo de Yoshiau, el nieto de Yoshiau, y ahora en su lugar va a aparecer puesto eh, por el rey babilónico, aparecerá el rey Tzidkiau. El rey Tzidkiau va a ser el que Babilonia coloque como monarca sobre Israel. Quiere decir, le van a sacar eventualmente la potestad a Jehoiakim. Bueno, nos dice la Megilá, Vayehi Omen et Adasá, y él crió a Adasá y Esther, o sea, Esther, hija de un tío suyo, Bat Dodó. ¿Por qué? En la Avbaem, porque ella no tenía papá ni mamá. Veanahara, y la muchacha, Yefat Toar Betobat Mar'e, era de hermosa presencia y bello semblante. Y cuando murieron su padre y su madre, Mordejai la tomó por hija suya. Lekajá lo levat. Así nos dice la Megilá, que Mordejai la tomó por hija suya. Muy bien, y ocurrió, nos dice el versículo 8, Vayhi, Beishama'a devar Amelech Bedató, cuando se publicó el edicto del rey. El edicto del rey era ir por todas las provincias y capitales de los 127 estados y tomar doncellas. Se publicó el edicto del rey y muchas doncellas fueron reunidas para ser llevadas a Shushan, la capital. Atención, Batilakaj Esther el Betamelech. Esther fue también llevada, Batilakaj. No es que fue sola, no es que fue por propia voluntad, fue tomada a la casa del rey, el Beit HaMelech, Eliad Hegai Shomer HaNashim, bajo la custodia de Hegai, así lo vamos a llamar en hebreo, Hegai, Shomer HaNashim, el guardián de las mujeres. Quiere decir, acá tenemos ya otra estructura. Muy bien, versículo 9, y la doncella, que se refiere a Esther, Batitab Anahara Be'enab, ya Esther cae bien, le cayó en gracia a este Hegai, y él fue bondadoso con ella. Baibahel Tambruquea, entonces le dio presurosamente los ungüentos con los correspondientes atavíos y le asignó 7 doncellas, nada más y nada menos, de la casa real para que le sirvieran. Esta es la vida de palacio, ¿no? Y la puso a ella y a sus doncellas, ¿en dónde? Letov Bet Anashim, en el mejor lugar de la casa de las mujeres. Quiere decir que ya Esther goza de un privilegio circunstancial, pero importante por parte de este segundo, tercero, cuarto, quinto, no sabemos qué lugar ocupaba dentro del palacio, pero que era el encargado, obviamente, de todas las doncellas que habían sido, y perdón por el concepto, secuestradas para llevar a palacio. Muy bien. Y aquí era así como Yosef, salvando la distancia, en este Shabbat, vamos a leer, que fue vendido a Egipto como esclavo. Uno piensa que la vida de Yosef fue una vida disipada en Egipto, una vida tranquila, pero este pobre joven de 17 años apenas llega, es vendido como esclavo. Lo compra uno de los mayores hombres poderosos de Egipto, llamado Potifar, como recién enseñé a los niños en el Sheur de Perashat HaShavua. Y este Potifar es un hombre muy poderoso.
obviamente, cualquier error se pagaba con la vida. Ojo. Sin embargo, Hashem Matzliach Vayado. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu siempre hace que Yosef tenga su éxito. Y aún así, cuando cae en la red de la mujer de Potifar, es llevado a la cárcel. Y ahí en la cárcel, no en el palacio, en la cárcel también goza del beneplácito del zar Betazoar, del ministro de la cárcel, el ministro carcelario, que deposita en él todo lo correspondiente a los presos. Yosef es un hombre de éxito, vaya, qué éxito, ¿no? 1 año como esclavo y 10 años en la cárcel. Fantástico, para un joven de 17 años, un futuro promisorio. Y acá lo que tenemos delante nuestro es otro futuro promisorio de una joven que pocas veces salió a la vida, huérfana de padre y de madre, que en última instancia es llevada contra su deseo, eventualmente, a palacio. Y allí en el palacio, obviamente, veremos cómo y a qué cumple dentro del palacio. Mientras tanto, la doncella cayó en gracia. ¿Por qué cayó en gracia? Preguntémosle al Boreola. Muy bien, esto es lo que tenemos aquí, que hemos estudiado hoy desde el versículo 5, desde Mordejai, el Galut, quien era Hadasa, que era Bat Abijail, hija de Abijail, un tío suyo, obviamente, y Esther Bat Dodó, ¿sí? Así se llamaba. Bat Abijail era el tío de Mordejai, pero que Abijail, perdón. Y después, obviamente, lo que hemos acabado. Muy bien. Nos dice el Rab Ariel, vamos a estudiar ahora en detalle todo este tema, porque en última instancia lo que necesitamos ahora es ya comprender la Megilá. Es fácil, la Megilá es muy simple. Lo que tenemos que tratar de entender ahora es, bueno, cómo interactúan aquí todos los fenómenos dentro de la Megilá. Nos dice el Rab Ariel que los personajes que interactúan en la Geulá de la Megilá, en la Geulá quiere decir en el aspecto redentivo de esta Megilá, se van descubriendo a lo largo de los acontecimientos. Y vamos a poder entonces comprender un poquitito y definir su carácter y su imagen a partir de las reacciones que cada uno de ellos va a tener en los momentos de crisis, en los momentos de tensión y fundamentalmente las acciones que ellos proponen para la resolución de las crisis. Y esto es lo bueno, porque es la única forma de poder estudiar la Megilá a conciencia. Muy bien, pero antes de que la Megilá nos presente a nosotros a esas figuras en forma acotada, resumida, dice en una suerte de definición muy cerrada, donde nos dan fundamentalmente conceptos fundamentales sobre ellos y sobre sus familias. Y entonces la Megilá empezó hoy diciéndonos, en nuestro estudio de hoy, Mordejai ben Yair ben Shimi ben Kish. Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimei, hijo de Kish. Acá tenemos a un hombre con mucha prosapia, con mucho abolengo. Quiere decir que Mordejai, el texto de la Megilá, hace pertenecer a Mordejai al primer Galut. ¿Se acuerdan que les dije? Es el primer exilio. Hubo varios exilios, ¿sí? Que se llama Galut y Oyahil. Y algo más. Les quiero decir que dice la Gemara en este caso. La Gemara, obviamente tenemos toda una Gemara, un Talmud Babli llamado Megilá, que enriquece y mucho nuestro estudio. Por lo tanto, nuestro propósito no es estudiar la Megilá, que ya cuántos años la hemos leído y la seguiremos leyendo. Mucho. Pero tal vez cuando llegue Purim este año, la lectura que hagamos de la Megilá sea un poco diferente. Nuestra lectura va a ser diferente. Nuestra forma de vivir Purim será diferente, independientemente del coronavirus. Los Jajamim, los sabios nuestros, han tomado de la descripción de este Mordejai una
insinuación, una alegoría más sobre su personalidad y sobre su percepción espiritual. Dice la Gemara en Megilá, Amar Rava, Asher Ugla, dice que fue llevado al exilio. Rava lee otra realidad, Shegalame Atzmo. Rava dice, no que fue llevado, sino que él se fue al exilio por propia voluntad. Miren que este es un fenómeno natural. El hecho de que sobrevinieron los imperios y el judío decide hacerse aparte de su pueblo. Pasó con la secta de los esenios, ¿no? Que se fueron dentro de Israel, pero también se apartaron en Qumran. Rashi dice, Shegalame Atzmo, que se fue al exilio por sí mismo, porque no dice que Mordejai era de la Golá que fue deportada, Asher Egla y Magolá. Egla quiere decir que se fue por sí mismo. Quiere decir, no pasó como con el resto del pueblo judío, que fueron deportados en contra de su voluntad, sino que Mordejai se fue al exilio por propia voluntad. Así como hizo el profeta Irmiau. ¿Saben ustedes? El profeta Irmiau también se exilió por propia voluntad. Se tuvo que ir por temas de seguridad. ¿A dónde se fue? A Egipto. Hasta que Kadosh Baruj Hu le dijo que retornase. El Maharal de Praga, estudiamos unos años atrás, en un sheur que dábamos sobre el Maharal de Praga, dice en su libro Or Hadash, que Ditanan, como dice el Pirkei Avot, Hebe Golel Imkom Torah, dice, si tú te exilias, trata de exiliarte a un lugar donde haya Torah. Dice el Maharal, no es esta una descripción anónima de un hecho, sino una valoración de ese hecho. Mordejai podía haberse quedado en la tierra de Israel, pero él se fue a Babilonia por su propia elección. Pero nos dice el Maharal, no debemos confundirnos en la intención de los Jajamim. Ellos no dijeron que Mordejai eligió el exilio y el diasporismo, el irse a la diáspora. No, sino que vio el corazón del pueblo judío, vio al pueblo vencido que iba errando en su camino a Babel y él decidió unirse a ese centro importante de valores y espiritual, así ese punto central de espiritualidad, a los dirigentes del pueblo y los hombres de la Torá que se habían ido. Esta es la defensa del Maharal de Praga, que me pareció fantástica. Él entendió que el Galut ya era un hecho, no era posible revertirlo, ya era un decreto de Akadosh Baruj Hu, y sumarse con el resto del pueblo era un proceso inevitable. Por lo tanto, dice, este galut temprano, hizo al galut de Mordejai hacer un exilio voluntario y por propia elección. Y entonces eso marca lo que representaba la conducta de un hombre libre y el hecho de que este hombre, Mordejai Yehudí, sea un hombre libre que se pueda parar frente a Amán, a Rasha, frente a Amán, el malvado. Excelente perspectiva, creo yo, sin catalogar lo que dicen los jajamín, por supuesto, pero creo que nos sirve para entender que este exilio, el primero de los exilios provocados por Babilonia, también Mordejai forma parte de él. Entonces, ese primer galut, como explicábamos en el sheur de Ezra, que damos en los viernes en el Beta Knesset, se concentraron todos los ministros y todos los fuertes del ejército del pueblo judío, como dice el libro segundo de Reyes en su capítulo 24. Quiere decir los jefes de familia, los más importantes, los más ricos, los que tenían mayor abolengo. Los padres de Mordejai y su abuelo son Shimei y Kish. Mordejai ben Yair, ben Shimei, ben Kish, su abuelo y su bisabuelo.
Y estos nombres, quiero que sepan, ya aparecen en el texto bíblico, pero obviamente el Pasuk nos viene a describir aquí que vio en Mordejai un hijo de una familia con mucho abolengo, una familia muy reconocida en Israel, y por lo tanto este texto lo asocia a Mordejai con Kish. Y Kish, ¿saben quién era? Shaul ben Kish, el primer rey de Israel, quiere decir con la casa de Shaul. Por cierto, habla de 4 generaciones. Mordejai, Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish. Habla de 4 generaciones, ¿no es cierto? Y esas 4 generaciones nos llevan hasta el mismísimo antecesor del rey Shaul. Por eso era de la tribu de Benjamín. De esta manera se nos plantea el conflicto entre Mordejai y Amán, el agagita, en su contexto histórico. Porque saben que Amalek era la meta de Shaul como rey, cuando tuvo la posibilidad de eliminar a Amalek. Y justo Shaul, si pecó en algo, no sé si lo recuerdan, en el libro de Shemuel Aleph, Shaul tenía la posibilidad de salir a luchar contra Amalek y borrarlo del cielo, como dice la Torá. Sin embargo, él dejó el ganado y lo dejó a Agag, rey de Amalek. Miren que después se levantó Amán, Ben Hamedatá, que es de Media, Agagí, el Agagita. Y ahí es donde nace esta confrontación. La previa es que los amalequitas dieron muerte a Shaul. Así termina el libro de Shemuel Aleph, saben ustedes, o el libro de Shemuel Bet empieza, mejor dicho, cuando un joven amalequita se aparece delante de David para decir que él había ayudado a morir finalmente al rey Shaul. La Megilá entonces nos pone de sobreaviso que Mordejai, que se llamaba Mordejai en honor a un dios babilónico. Mordejai es el nombre de Marduk. No tengo ningún problema en tener que decirlo, al contrario. Marduk era el dios babilónico, el dios, aquel ídolo de mayor preponderancia. Quiere decir que tanto los exiliados de Babel como los otros diaspóricos después llamaban a sus hijos con los nombres del lugar. Quiere decir que ellos no tenían miedo a ese matiz idolátrico en un lugar donde el sentido de la idolatría se iba abandonando a lo largo de las generaciones. Y esto es un fenómeno obviamente que lo hemos notado en las diásporas, en el recorrido de las diásporas con nombres no babilonios, pero sí con nombres cristianos, ¿no? Llámese Santiago, o Pablo, o Cristian, o todo lo que ustedes puedan imaginar. Pero todo eso también existe. Entonces Mordejai llevaba obviamente el nombre del ídolo supremo de Babilonia llamado Marduk. Y él precisamente es Ish Yehudi. Y por eso la Megilá se encarga de decirnos Ish Yehudi, que era un hombre judío. Este calificativo de Mordejai, que habla específicamente a los hijos de la tribu de Yehudá, Yehudí de Yehudá, le es dado a Mordejai, que era precisamente Ish Yemini. Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Era precisamente hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y entonces los Jajamim dijeron en la Gemara, no vieron en este caso en el nombre Ish Yehudi una definición tribal, étnica solamente, quiere decir, en el momento que ellos lo ven a ver, sino un punto que es una llave para comprender la personalidad de Mordejai y su función tan compuesta. Mordejai tiene que preparar al pueblo para un milagro y su acción central es unir al pueblo de Israel. Presten atención a ese tema, porque eso lo vamos a tratar de ver después, ¿no es cierto? Más adelante. La Gemara eventualmente explica
en Megilá 12, que en el momento de la separación del reinado en Israel se juntó a la tribu de Benjamín con la tribu de Yehudá, y por lo tanto Yehudá y Benjamín habrá de quedar así esa relación, siempre juntos, ¿no? Porque estamos ahora en este espectacular Humash de Bereshit, en donde empezamos a leer la historia de Yosef y sus hermanos, pero esa historia va a terminar cuando Yehudá le diga a su padre que Benjamín es su responsabilidad, que a él se lo van a tener que demandar el día de mañana. Y cuando Yehudá hace esa defensa de Benjamín delante de Yosef, es lo que rompe definitivamente toda la estructura, todo el pensamiento de Yosef. Entonces por eso es que Yehudá y Benjamín viven juntos, ¿no es cierto? Ahora, después de la destrucción del reinado de Israel y que las 10 tribus se fueron al exilio, y fundamentalmente después del exilio de Babel, este adjetivo, este calificativo, se transformó en un concepto étnico que incluye a todo Israel, todos aquellos que fueron deportados, junto con los reyes de Yehudá, que todos fueron llamados Yehudim entre las naciones de Afilu, inclusive eran de otra tribu. Así dice Rashi, y también lo explica también el Rabbi Abraham Ibn Ezra. Muy bien, entonces a partir de aquí decíamos que el objetivo de Mordejai era unir al pueblo. Muy bien, citamos entonces ahora otro de las sabidurías de los Jajamim, Amar Rafa Bar Barhana, uno de los mayores narradores de cuentos de aquí con valores, ¿no? Dijo Rabba Bar Barhana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Aviv Minyamin Beimom Yehuda. La resolución de los Jajamim es simple, su padre es de la tribu de Benjamín, su mamá era de la tribu de Yehuda. Mordejai era hijo de dos tribus, Yehuda y Benjamín, y por eso podríamos ver en él una figura que puede llegar a reunir a todas las tribus, que puede reunir a todo el pueblo. Era hijo de dos tribus. Otra fuente dice, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Leolam mi Benjamín Kaate. En realidad siempre Mordejai pertenece a la tribu de Benjamín, de Amai Karele Yehudi. ¿Y por qué lo llamaban Yehudi? Ashum Shekafar de Abodazara. Lo llamaban Yehudi porque Mordejai tuvo una habilidad, hubo un desafío. Fue el que negó rotundamente la idolatría. ¿Por qué? Dice la Gemara, Shekola Kofer de Abodazara Nikra Yehudi. Todo aquel que niega la idolatría se llama Yehudi. Como dice, Iti Gabrin Yehudaim. Así dice Daniel en su tercer capítulo, cuando ya habla en el estudio que estamos estudiando también de Daniel, que conmigo estaban hombres judíos, porque venían de Yehudá, pero también eran hombres judíos porque se negaron a idolatrar al ídolo de Nabucodonosor. Entonces, no se habla aquí, nos dice el Rab Ariel, en una suerte de unión genética y física solamente, sino en una unión de tipo espiritual, una unidad espiritual. La Megilá pone de manifiesto el sentido espiritual del Toar, del adjetivo, del calificativo Yehudí. Mordejai, que vino de Benjamín, obviamente adoptó lo mejor del espíritu de la tribu de Yehudá, que es la negación interior a la idolatría. Muy bien. Otra fuente más avanza y nos dice, Berrabanán hambre, y nuestros sabios han dicho, Mishpachot mitgarot zo bazo, las familias que disputaban una contra otra. Mishpachat Yehudá Omeret, la familia de Yehudá decía, Ana Garim de Mitialet Mordejai. La familia de Yehudá decía, nosotros somos la causa de que nació Mordejai. Claro, la madre era de Yehudá. De lo Katlei David Beshimi Ben Gera. Entonces dice, nosotros fuimos, dicen los causantes del nacimiento de Yehudá, porque David no terminó matando a Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera era un hombre que cuando David escapó a causa de la rebelión de Absalom,
en la subida de la montaña, Shimi ben Gera, de la tribu de Benjamín, lo vino a maldecir a David. Entonces decimos, de Locatele, David de Shimi ben Gera. O sea, nosotros somos también responsables de Yehuda y a Mishpachá de Benjamín, que dice, Minai Kati, de mí es que viene Mordejai. La salvación de Mordejai trajo a dos tribus, a todo Israel, a poder adoptar a Mordejai en su seno, y cada uno, obviamente, hizo depender el éxito de ellos mismos. Pero está muy bien, ese es el escenario, ¿no? La discusión y la aceptación de esa unidad. Ulam, sin embargo, dice el Rab, las cosas en la Megilá son demasiado complejas y finalmente aparece también toda una tendencia opuesta. La oposición de Mordejai a Amán fue la que provocó un decreto que casi produce el genocidio, el exterminio de todo Israel. Y por eso todo el mundo vio en Mordejai un motivo para profundizar la separación entre ellos, porque la consecuencia de esta consideración histórica de ellos contra la tribu de Benjamín. Dice la Gemara, Rava Amar, Rava dijo, Knesset Israel amarán leidach Giza. La congregación de Israel dijo para este concepto, Re'u ma asali Yehudi u ma shilem li yemini. Miren lo que hizo para mí este Yehudi y lo que me ha pagado Yemini, en forma despectiva. Ma asali Yehudi de lo katla y David Shimi. Miren lo que hizo este Yehudi, que no lo mató David a Shimi ben Gera, de Itialet Mine Mordejai, porque de este Shimi ben Gera, Binyamin, nació Mordejai, de Miknei be Amán, que Amán tuvo celos de él. Umashilem li Yemini, ¿y qué me pagó a mí el Yeminita, el Yemini, el Binyamita? De lo que y Shaul le Agag, que Shaul, el rey de Binyamin, no mató a Agag de Itialet Mine Amán, y por eso nació de este rey Amán, de Metzair de Israel, que este hombre trae angustia y dolor al pueblo judío. ¡Wow! Todas posiciones encontradas, ¿vieron ustedes? Las flores y las espinas. Este es el encuentro que vamos a tener en la Gemara. Y esto me parece fantástico. No les ruego nada más no quedarse con una de las explicaciones. Cuando tenemos la posibilidad de explicar, tenemos que explicarlo para ambas direcciones, para el lado positivo y para el lado negativo. También lo veían de una manera como que por culpa de Mordejai casi se produce el genocidio de todo el pueblo judío. Muy bien, nos dice la Megilá entonces, Vayehi Omen et Adasá. Y él era, como estudiamos, que se ocupaba de criar a Adasá. La definición de la relación familiar entre Mordejai y Esther es, por supuesto, importante para poder comprender todo el relato histórico de la Megilá. Esta descripción del vínculo apropiado de Mordejai a Esther y de cómo tomó la responsabilidad sobre Esther y se ocupó de ella con tanto amor como si fuera su hija, nos estaría demostrando el carácter positivo y nos estaría explicando también por qué tuvo el mérito de conducir así también a todo el pueblo. Quiere decir, Haomen Megaderet Ayelet. El Omen, que es el nodrizo, en este caso, es aquel que permite crecer al niño. Ugama Pedagog Amejanej. También es el maestro, el educador, aquel que enseña. Y para la comprensión de nuestros sabios, Ugam Megonen Alab. Y también de según los Jajamim, es también quien lo defiende, lo salva, lo cubre, lo oculta también a él. Entonces, de una u otra manera, nos explica el Rab Ariel que también los textos bíblicos describen a Moshe Rabbenu y a David, que se ocuparon con tanto amor y dedicación a su ganado,
y lo pastorearon en el desierto, y de esa función de ser pastores de ganado llegaron a la conducción del pueblo judío. Y entonces, de una u otra manera, estamos hablando aquí de una persona dedicada, ¿no es cierto? Entonces, aquí también aparece Mordejai en esa definición. También Moshe Rabbenu le habla de que Saeu Bejeikeja, que lo lleva en su regazo a ese niño. Muy bien. El carácter de las relaciones entre Mordejai y Esther nos es muy importante, nos dice el Rabba Igal Ariel Shlita, con respecto a algo esencial, desde el punto de vista de su esencialidad. Nos está hablando aquí de una jerarquía interior entre ellos. Y esta aparece cuando se exige ser parte de la acción en el momento de la redención. La Megilá nos describe como Haomna, como la que fue criada, Mithadeket, es como que se va haciendo cada vez más, más atada, más ligada. Mordejai, en este caso, se transforma para ella como padre. No es una paternidad natural, sino es una paternidad voluntaria que asciende sobre ella desde el punto de vista determinado, que habla acerca de una relación voluntaria y también libre. La fidelidad de Esther a Mordejai surge de esa fe y confianza y agradecimiento completamente libre. Una fidelidad que no está prometida por la justicia y que no es consecuencia de una obediencia ciega. Y su autoridad moral crece de esta manera 7 veces más. O sea que por ser libre y por haber, por haber sido asumida desde esa perspectiva con total libertad, eso es lo que lleva, obviamente, a que la fidelidad se multiplique por 7. Esta confianza es bidireccional. También Mordejai cree en la capacidad de Esther y en su fidelidad. Incluso cuando Mordejai, vamos a ver, que se enoja con ella y le grita y le demuestra en forma realmente grosera, humillo de Aim leet kazot y gat malhut. Y quién sabe si en un momento como este ya habría llegado al reinado. Todo esto también surge debajo o detrás de palabras donde su fe, su confianza, hace también un camino desde lo correcto y lo apropiado. Nuestros sabios profundizaron mucho la relación entre Mordejai y Esther. ¿Saben ustedes? A tal punto que ellos vieron la relación paternalista que va madurando y se hizo a tal punto en una relación de pareja, casi idéntica, casi igualitaria entre hombre y mujer. Quiere decir que los jajamim dicen que ellos logran crear un vínculo y crear una casa mamash, una casa en sí. Sí, sí. Les voy a leer lo de la Megilá. Megilá 13a. Aquí la interpretación de nuestros sabios está basada básicamente sobre el versículo le cajá lo, la tomó para él. El sentido práctico y simple, literal, en la Torá es que kikaj ish isha, cuando el hombre tome a una mujer, que le coge isha, quiere decir casamiento. Los jajamim nos traen, obviamente, el ejemplo famoso de la oveja del hombre pobre, con que Natán vino a recriminar a David cuando tomó a Bathsheba, la esposa de Uriah Hití. Allí, por cierto, la dirección es opuesta. La mujer se transformó en hija
Vejenu Omer Belarash en Kol, Ki im Kivsa Ahat Ktana, Asher Kana, Beyeheye Betikdal Imo, Beim Banav Yachdav, Mipitot Ojalu, Mikisot Ishteu, Bejeikot Eshkab, Batei Lokeba. Ahí la relación es inversa. La oveja termina siendo una hija. Entonces, el hecho de que los jajamín hablen de que Esther se transforma en la mujer de Mordejai, viene a resolver muchos problemas técnicos a nivel halágicos de estar unidos, que obviamente se despiertan cuando en toda adopción, porque no pueden estar unidos un hombre y una mujer como una adopción, siendo que no son padre e hija. En sus Sheilot y Chubot, el Rab Eliezer Waldenberg, Zecher Tzadik Libraja, Tzitz Eliezer, dice, pone el problema delante nuestro y su solución. Dice el Rab Tzitz Eliezer, Beinelich Ora Pashut Adabar. Dice, aparentemente la cosa es simple, de Enkom Makom Leatir Aihud Bazé, que tampoco estaría permitido para nosotros autorizar esa unión de un hombre y una mujer bajo un mismo techo. Afilu beofen shaben o abat lo yodeim, incluso de la forma en que el hijo o la hija no saben, behoshbim et haish le había beeta isha leimo, aunque ellos confundan pensando que el padre es el padre de la niña o la madre es la madre de, o la mujer es su madre. Sham hitzia gam kama tzadeh, y allí Eliezer Waldenberg, Zecher Tzadik Libraja, propone varios aspectos para permitirlo. Primero, Mishemegadelet Otobi Echasei Av Oben, Behu Adin Aav et Bito, Zegufa Mechitza Mabdelet Benehem, Be'amashrisha Belibotam Arjaka Shelo Yabu Lidei Ergel Avera. Dice Rav Waldenberg, quien hace crecer a alguien en el vínculo de padre e hijo o madre e hijo, y es el caso también del padre y una hija, este es el hecho de que marque esa relación. Ella es la mejizá, la separación que distingue entre ellos y la que habrá de arraigar en sus corazones la distancia para que no vengan a un ergel averá, a una costumbre de transgresión. Segundo punto, Isura y Hud Ragmi de Rabbanán. Dice el rabino de Waldenberg, la prohibición de unirse bajo un mismo techo es una prohibición de los sabios y es una que será. Y es un decreto, dice She'en Robat Zibur y Jolim La'amotba, que la mayoría de la comunidad a veces no la puede sostener, que un tío viva con su sobrina en la casa. Mejor Mesayá Leheter Aihud, dice una fuente, en tercer lugar, que nos ayuda a esta convivencia en la bota Rabbi Natán, Rabbi Eliezer Agadol, Gidelet Bat Achotó. Rabbi Eliezer Agadol dice que crió a su sobrina, Yod Gimel Shana Imo Bamita Acheba Ulasimanim. Y estuvo con él durmiendo en la misma cama durante 13 años hasta que tuvo su manifestación, quiere decir sus manifestaciones genitales secundarias. En este caso, cuando la niña ya maduró, Amarla Tzeibe y Nase Ileish. En ese momento le dijo, ya es tiempo que salgas de aquí y te cases con un hombre. Entonces, todo esto es la relación de Mordejai y Esther. Dice entonces, esta es la relación. Hadassah es Esther. Esther, obviamente, tiene un nombre agregado, Hadassah. Ese es el nombre hebreo que fue ocultado y fue puesto detrás de su nombre persa, obviamente, con el cual ella aparecía hacia el mundo exterior. El nombre Esther, obviamente, se asemeja, dice el Rab Ariel, en su sonido, al nombre Amastris, que era el nombre de la mujer de Casarqueses, Ahasverosh, como sabemos de las fuentes históricas, nada más que este nombre, Amastris tiene mucho que ver con Esther, no fue mencionado obviamente como de otra mujer. Entonces,
Esa sería la relación, ¿no? Y así aparecía ese nombre con la relación, con relación al mundo externo. Era Esther. Su nombre Esther también, obviamente, viene de la palabra iraní, antigua, star. Star, como en inglés, Kohab, Kohab, Noga, quiere decir como una estrella, eventualmente, y entonces también aparece como ese resplandor. O tal vez que surge del nombre de la diosa de la fertilidad babilónica llamada Istahar. Esther Istehar, el nombre de la diosa babilónica de la fertilidad. Pero la Megilá obviamente fue escrita en hebreo y hay un sentido también para la pronunciación hebrea del nombre Esther, que es con la letra Hei, Hester, que quiere decir ocultamiento, en este caso, de la presencia divina. Es posible que Adasá era su nombre durante su infancia, ¿sí? ¿Quién le puso entonces a Esther a ella? Y llamada Esther por medio de Hashverosh, en el momento que ella es nombrada reina. El texto nos hace aquí, nos cita lo previo a lo último, y la llamó ya con ese nombre en el momento de su presentación inicial. Pero claro, ustedes saben que en los textos no hay antes ni después. Entonces, aquella persona que está acostumbrada a denominar nombres reales, nombres de reyes o reinas, entonces tiene una costumbre adecuada que aparece siempre en la Torá, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con los nombres que se le dan a las personas como su nuevo título. En el Galut, entonces, en la diáspora, cambiaron los nombres judíos con nombres extranjeros, inclusive idólatras. Y así también fueron cambiados los nombres de Daniel, el profeta Daniel y sus amigos, cuando fueron llevados al patio, a la corte de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar a Belshazzar. Entonces, de Nebuchadnezzar, Daniel se llamó Belshazzar, Hananiah, Mishael y Ezra llamaron Shadrach, Mishach y Abed-Nego. Así son llamados. Entonces, como que le cambiaron todos los nombres y eso marcaba, obviamente, la potestad que tenían sobre ellos. Y de esta manera, Shema Shel Adasa, Nikra Esther al de Ahashverosh. Y por eso el nombre de Adasa fue llamado Esther por medio de Ahashverosh. Hay quienes niegan esta teoría y entendieron que el nombre de Esther ya fue determinado desde su nacimiento. Ya en aquellos días, en la Persia antigua, ya era la costumbre existente también en como en nuestros días, de que los Yehudim de la Golá se llamen a sí mismos en principio con dos nombres, un nombre hebreo, vaya, y un nombre general, ¿no? ¿Vieron ustedes cómo es la cuestión? Todos tenemos esa denominación prácticamente. La primera posibilidad nos viene a marcar y a remarcar la situación de la galut externa, esa galut periférica, exterior, que estaba prácticamente dominando a los Yehudim. La segunda habla sobre una autogalut, un autoexilio, un factor interno donde los judíos ya están viviendo dentro de esa realidad tanto tiempo que ya no pueden cambiar ni siquiera sus propios nombres. Los Jajamim, por supuesto, hablaron de una posibilidad y de otra posibilidad. El nombre Adasá era llamado por medio de los judíos y es un sobrenombre que se le ponía a los tzadikim. Esther es un nombre foráneo con la cual se llama ella, o por medio de Ahashverosh y las naciones del mundo, o por medio de sus padres, que pudieron ellos mismos convertirlo ese nombre, transformarlo y encontrar en él un aspecto demostrativo del carácter y de su ocultamiento, el ocultamiento mismo de Esther. Dice entonces la Gemara en Megilá, Karile Adasa, Bekarile Esther. La llamaron Adasa y la llamaron Esther. Tania, Rabbi Meir Omer, Tania enseñaba a Rabbi Meir, Esther Shema. La verdad llamaba Esther. Belama Nikra Shema Adasa. ¿Y por qué se llamaba Adasa? Hashem She'at Tzadikim Shenikreu Adasim. Porque los tzadikim son llamados mirtos, Adasim. Bejenu Omer, Beu Amad Ben Adasim.
Así dice sobre el profeta Zeharia, que estaba detenido, parado entre los Adasim. No los mirtos, sino los hombres justos. Rabbi Yehuda Omer, Adasá Shma, al revés. Adasá era su nombre, Belama Nikret Shema Esther. ¿Y por qué se llamó Esther? Hashem Shaita Mistateret de Barea. Porque se contradecía. Sheneemar, En está, o Master, perdón. Sí, se contradecía también, pero ocultaba sus palabras. En Esther Magued de Tamá. Esto es lo que vamos a ver en el versículo siguiente, la próxima semana. Lo Yigida Esther etama. Esther no habla de su pueblo. Y Rabbi Nehemiah Omer, Adasa Shema Belama Nikret Esther, Shayu Mot Olam Korimota Al Shum Istehar. Bueno, Rabbi Nehemiah es mucho más duro y dice, Rabbi Nehemiah, perdón, dice, Adasa era su nombre. ¿Por qué se llama Esther? Porque las naciones del mundo la llamaban a ella con el nombre de Istehar, que tiene que ver con el nombre de la diosa de la fertilidad. Entonces, Hadassah se llama por el nombre de la Das, que es el árbol de mirto, que es un árbol muy fragante, obviamente, y muy fresco. Justamente estábamos en el norte y vimos en el Mecajula cuánto mirto hay allí junto con Aharabot. Una de las 4 especies que ama el agua precisamente y la vida de Hagasukot. Una de las principales características de la Das es en su ramo, She'alav Jofim et Eitzó, que las ramas y sus hojas cubren toda su rama y lo ocultan, el árbol lo ocultan completamente. Abot Meshuleshet quiere decir el mirto que tiene 3, ¿no es cierto? Está todo bien cubierto. Es como un Juta Meshulash, el Obi Berainate, como dice el libro de Coelet, es un hilo triple que no rápidamente será roto. Entonces, en la forma que él crece y cómo se oculta de la das, así aparece un aspecto positivo, que es no un escape hacia afuera, sino una reunión hacia adentro, una configuración interior. ¿Sí? Alguna de la condición positiva es la que aparece también en la redención de Esther, que ella acepta ir al rey solo después de que todos los judíos se hayan reunido, Lej Kenoset Yehudim, ve y reúne a todos los judíos y que se estén todos ahora en un solo grupo. Nuestros sabios, obviamente, fueron los que profundizaron mucho más el sentido de los nombres de Adás y Mordejai y relacionaron a Mordejai con Adás. Esther Nikret Adasá. Esther se llamaba Adasá. Esther Shamda Besitrei Setarim. Esta Esther que estuvo en lo oculto del oculto, al Shutzerjale a Iret Israel, porque ella tuvo que iluminar a Israel, Viyatzetaha la Hutz, hasta que tuvo que salir hacia afuera. Hadassah Tichtiv, Hadassah porque está escrito Vayei Omen et Hadassah, que él crió a Hadassah, al Shem Tzidkutá, porque era una mujer justa. Mordejai Nikra Hadas, Mordejai mismo se llamaba Hadas, al Shem Sheneemar Beu Omed Ben Hadasim, como dice el profeta Zeharia, y él estaba parado entre los Hadasim, los mirtos, que se refiere a los tzadikim. Ma Hadas, Ze Reijoto Beta'am Omar, así como el Hadas tiene un fragante aroma, pero su sabor es amargo. Cajayu Mordejai y Esther. Así fueron Mordejai y Esther. Orle Israel, Bejoshech Leumotaolam. Fueron luz para Israel y oscuridad para las naciones del mundo, dice el Midrash Tehilim. Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí y Bezrat Hashem retomaremos el último párrafo para poder llegar entonces al próximo bloque de la Megilá, ¿sí? Con respecto a la reina Esther. Muy bien, nuestro deseo es que tengamos Hanukkah Sameach. Ante todo, gracias por acompañarnos otra vez fuera del horario habitual, pero y del día habitual. Realmente lo valoramos mucho y bueno, que tengamos un excelente tiempo de Hanukkah, Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom. Para los que no nos vamos a ver mañana, tenemos Shiurim, por supuesto. Que estemos muy bien. Hag Sameach para todos. Gracias.